días, hermanos, el Señor los bendiga. Testifico para honra y gloria del Señor que su santa profecía me decía hace 3 años y medio que Él me estaría probando como se prueba al oro y la plata, que me estaría pasando por fuego. Vendrá un momento difícil porque un ser querido estaría muy delicado de salud. En ese entonces, pues mi pequeña aún ni siquiera había sido engendrada en mi vientre. Luego el Señor me decía que yo estaba trabajando. Quería tomar una decisión muy difícil, pero que no lo pensara porque Él me estaría respaldando, porque a través de esta decisión Él estaría entregando una gran bendición. En el momento no entendí, pero 4 meses más tarde comprendí los designios de Dios, porque el Señor me permitió estar en casa y me permitió empezar a llevar a mi hija al médico por una deficiencia que había ella al momento de caminar. Y fue así, hermanos, como yo llegué al servicio de urgencias de un hospital, mi hija fue hospitalizada y mediante una resonancia magnética Isabela se le detectó un cáncer en su médula espinal. Ella tan solo tenía 16 meses de edad, la niña no podía caminar y esta era la razón. Y hermanos, fueron momentos muy difíciles, el Señor empezó a hablarme, a consolarme. Al día siguiente yo dejé a mi hija en el hospital y me fui a la iglesia y el Señor me dijo: no te preocupes, porque es el maligno el que te quiere hacer daño. Él se ha presentado delante de mi presencia y ha pedido la vida de tu pequeña, pero yo te digo que yo se la he negado porque ella es mi hija, me pertenece y yo le daré el triunfo y la victoria. Les cuento que mi pequeña fue sometida a 3 intervenciones quirúrgicas, donde los médicos me cuentan que ellos partían la columna de mi hija como la bisagra de una puerta, era el término que usaban para que ella se doblara en medio de la cirugía y ellos pudieran ingresar a la médula espinal. Allí trataron de resacar la masa, pero por lo difícil que estaba, no fue posible sacarlo en su totalidad. Ellos me decían: prepárate porque cuando ella salga de la cirugía existe un 90% de que ella quede parapléjica, de que pierda el control de sus esfínteres y que posiblemente tenga una pérdida neurológica muy grande. Pero yo le decía: tranquilo doctor, haga lo que tiene que hacer porque yo sé que el Señor estará con mi hija y la respaldará. Y era así, hermanos, como mi hija fue intervenida 3 veces. Pero ella salía moviendo sus piernas sin ninguna dificultad. Los médicos se sorprendían y yo le daba la gloria al Señor por lo que estaba haciendo. Luego vino la segunda etapa de todo este proceso. Vino el tratamiento oncológico de mi pequeña, ella fue sometida a 26 ciclos de quimioterapia. Pues era muy difícil aceptar lo que iba a pasar en ella porque poco a poco veríamos cómo a través de estos medicamentos pues su salud se deterioraría. El Señor me dijo: y tú no te preocupes, órame, pídeme que tal y como tú me pidas yo haré con esa pequeña. Y yo le pedí al Señor y le dije: Señor, tú me has dicho que te pida, yo te pido hoy que tú seas esa quimioterapia, que tú seas esa vincristina, ese carboplatino, para que tú viajes por sus tiernas y delicadas venas que son como hilos, para que ella no sufra el dolor de todo ese tratamiento, para que no se caiga literalmente en tierra el cabello de su cabeza. El Señor me escuchó, hermanos. Isabela respondió bien a sus 26 ciclos. El Señor siempre estuvo con ella, respaldándola, fortaleciéndola, siempre guerrera, valiente. El Señor siempre la cuidó, la protegió. También quiero testificar que en el ayuno del año pasado, en el mes de abril, el Señor me permitió hacer parte de esta fiesta espiritual y yo dejé a mi pequeña en casa. Cuando yo salí del ayuno, llamé a mi casa y pregunté por mi hija, cómo estaba, y mi hermana me dice: imagínate lo que tu hija está haciendo. Yo le dije: no sé, cuéntame qué está haciendo. Me dice: Isabela está caminando. El Señor permitió ese día que Isabela caminara y fue así como Dios me respaldó ese día y empezó a darme el triunfo y la victoria. También tuve la oportunidad de hablar con un instrumento en su iglesia y a través de ese instrumento el Señor me habló y me dijo que le permitió a esa persona, a ese instrumento, declararme cómo él había vestido espiritualmente a Isabela, y me decía que el Señor había puesto una corona sobre su cabeza de flores, que en su espalda había colocado una capa que brillaba y resplandecía para protegerla de esta enfermedad, le había puesto un hermoso vestido rosado, que le había entregado una margarita en su mano como señal de triunfo y victoria, y le había puesto unos zapatos dorados y brillantes con unos cascabeles, los cuales resonaban, y cada vez que ella caminaba, el Señor los escuchaba en el cielo.
También el Señor, cuando la niña estaba en medio de su procedimiento quirúrgico, pues yo me angustiaba porque tenía que dejarla sola en una unidad de cuidados intensivos, yo no podía estar allí, yo me iba a la iglesia. El Señor, a través de uno de sus instrumentos, también me dijo que no me preocupara, porque ella no estaba sobre esa camilla, porque a ella la estaba sosteniendo una mano gigante, y que en esa mano había unas almohadas muy grandes, muy suaves como de algodón, que el Señor había puesto un espasmo en su espalda, la cual impedía que ella sufriera dolor. También les cuento que el Señor me decía que no me preocupara porque obviamente muchos gastos, el tiempo, pero el Señor permitió todos los permisos para que mi esposo pudiera acompañarme. Hicimos más de 40 viajes el año pasado a la ciudad de Bogotá para todo el proceso de mi pequeño. El Señor todo lo proveyó económicamente, nunca nos faltó nada, por el contrario, nos acompañó la prosperidad, la abundancia. Y el Señor todo lo dispuso. Yo hoy le doy la honra y la gloria al Señor porque Él me permite ver a mi hija caminar, por cada sonrisa que me permite ver en ella. Ella está estudiando y es una niña feliz y normal porque la ciencia médica ya me ha dicho que no hará más nada en ella, que ella está bien. Aun cuando hay una porción de ese tumor, ella vivirá sin ninguna dificultad. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor porque todo esto ha terminado. Bendito y alabado nuestro Dios.